Bien. Lo que tiene de bueno el texto de Pateman es que nos pone a pensar en que en realidad el argumento liberal de la igualdad de hombres y mujeres se va por la alcantarilla. Nunca fue cierto. No es que no es cierto hoy, nunca fue cierto. Y lo que obliga es a ponerse a los feminismos, a las distintas ramas de los feminismos, a tratar de pensar en la construcción de una distinción público-privado que no termine sometiendo ni a los hombres ni a las mujeres. Básicamente este es el planteo. Y ella encuentra que ninguno de las propuestas feministas, ni el feminismo liberal, ni el maternal, ni el radical, ni el de izquierda, ha logrado encontrar una conceptualización que permita esta distinción. Esperen que se me perdió, acá está, la pantalla. Esto es básicamente lo que va a plantear ella. Lo interesante es ver cómo, por ejemplo, John Stuart Mills es uno de los que va a levantar la voz en favor de las mujeres y va a mostrar que se está planteando una injusticia al someter a las mujeres de esa manera, al dejarlas subordinadas a los hombres en el ámbito de lo doméstico. O sea, que no todos los hombres son misógenos, digamos. Había hombres que eran más progresistas, sin embargo, los menos progresistas fueron los que terminaron triunfando e imponiendo su propio paradigma. La división sexual del trabajo, el concepto de división sexual del trabajo, que hoy nos parece de conocimiento común, en realidad es una construcción de Carol Paitman. Ella construye ese concepto. Habla de en vez de una división social, de una división sexual del trabajo, ¿no? Pensando en el binarismo sexual. Hoy en día también está en discusión la cuestión de los binarismos. Bueno, ya lo esboza un poco desde la época de Simone de Beauvoir, en la introducción, esta cuestión de los binarismos, ¿no? Cómo se va construyendo las categorías con el hombre como la medida de todas las cosas y binarismos en todos lados. Entonces, hombre-mujer, lindo-feo, todo lo pensamos siempre en dualidades, cuando no tiene por qué ser así. Podría ser completamente diferente. Sin embargo, la racionalidad occidental nos lleva a pensar de esa manera. Y todo lo que no cae dentro de esto queda fuera de lo normal, de la norma. Y generalmente lo que queda fuera de la norma suele ser castigado o censurado. Bueno, esto nos lo mostró, uno de los que lo mostró con mayor delicadeza, si se quiere, con mayor franqueza, ¿no? ¿Cómo decirlo? Más transparente, que lo hizo bien transparente, fue... ay, esperen que se me va el nombre. Michel Foucault. Foucault, cuando hace la historia de las sexualidades, él logra mostrar cómo estas relaciones de poder se van permeando a través de la organización sexual y de las instituciones de los estados, sobre todo del Estado moderno, ¿no? Cómo va a ir cristalizando estas institucionalidades y estas subjetividades y planteándonos esta historia. De Simone de Beauvoir, para mí lo más rescatable que tenemos en principio, fue la primera que va a ser tomada en serio por los feminismos como para ponerse a debatir en serio y que va a ser retomada en la academia. Esto también es bueno, digamos, ¿no? Hasta ese momento la academia quedaba medio como relegada, eran grupos muy aislados. A partir de ahí, el tema de la mujer empieza a ser un tema con vida propia. Hoy en día ya hablamos de género porque ampliamos la mirada, ya no es solamente una cuestión de hombre-mujer, tratamos de romper con los dualismos. Pero eso es sumamente importante. Y que mujer no se nace, sino que se hace, ese eslogan también va a ser radical para la lucha feminista, ¿sí? Y para dejar en claro. Igual de todas maneras pasó como una década hasta que se dejó de discutir y se tomaron muchos de los principios y cuestiones que planteaba Simone de Beauvoir como líneas que podía tomar el feminismo para continuar avanzando en la lucha.
O sea, llevó bastante tiempo de debate y discusión y obviamente tuvo sus detractores y tuvo sus personas a favor. Lo que sí, nadie quedó sin mirar el libro, ¿no? Todo el mundo que pudo acceder y lo pudo leer. Porque además la intención de ella era hacer un libro que pudieran entender todas y que pudieran entender todos. Esta era un poco la idea también, ¿no? Popularizar el debate. La próxima clase, ya estas dos clases eran como para ir introduciendo el enfoque de género, para ir situándonos, viéndonos dónde nos paramos. Obviamente con Patman ya nos dio vuelta todo lo que teníamos estudiado. O sea, esa concepción que teníamos de la libertad, la igualdad y la fraternidad y el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad y todo lo demás, hoy sabemos que está absolutamente condicionado por la construcción de una sociedad patriarcal y que esos derechos siempre están limitados para las mujeres, siempre han sido más limitados para nosotras. Obviamente la lucha ha pasado por avanzar hacia ese lugar. No siempre sin resistencias, ¿no? Actualmente tenemos resistencias. Hace poco escuchaba a alguien quejarse en la radio, creo, porque han hecho casas para madres solteras y les parecía absolutamente injusto que se construyeran, que se destinaran casas en los barrios para madres solteras. Esa también fue una lucha que tiene que ver con la igualdad de género y tiene que ver con que en principio, en general, el Instituto de la Vivienda pone los títulos de las casas, como no se ponen los dos nombres, se pone el nombre de una sola persona cuando están casados, pone el nombre del marido. Eso me pasó a mí. Nosotros teníamos una casa de barrio y el título de propiedad dice que la casa es de él. Está bien, estábamos casados, la casa es de los dos, sí, pero el título dice que la casa es de él. O sea, ¿por qué tiene que ser de él y por qué no puede ser mía? Bueno, eso hacía el Instituto de la Vivienda hace 25 años. No sé qué hace ahora, no tengo idea. Pero en ese momento hacían eso, ¿no? O sea, no había ninguna razón, sin embargo, se hacía así. ¿Por qué antes era así? Porque los que tenían derecho de propiedad eran ellos y no ellas. Entonces, se actuaba de esa manera. Yo les había Bueno, pedido a ustedes... Sí. antes cuando las personas, o sea, las parejas se casaban, la mujer adquiría el apellido del hombre. Yo conozco a todas mis profesoras del secundario por el apellido de sus maridos. Me acuerdo que cuando volví de Buenos Aires, yo me había ido, había estado 10 años viviendo en Buenos Aires, volví, me encontré en playa con una profesora de historia, Inés, que era muy... me la encontré, en realidad no me la encontré. Me la había encontrado primero en Trelew, que era la directora de la escuela 72 en ese momento, me habían llamado para que hiciera una intervención, qué sé yo, después empecé a trabajar ahí, y un día nos encontramos en la playa con la que era la profesora de biología mía, ¿viste? Teresa. Y le digo, sí, Teresa Judicibus. Y me dice, no, no, no. Judicibus era el marido, ya no estaba más casada con el marido, che. Ya no era más Teresa Judicibus, era otra persona. Y uno metía la pata así, porque todas las mujeres tenían los apellidos de los maridos. No era un derecho, era una obligación, Diana. Vos tenías que ponerte el apellido de él, que tenía que ver con una construcción cultural. Con esto que seguimos diciendo, las mujeres, ¿para qué querés vos el Y apellido? después los hijos no podían tener el nombre, el apellido de la madre, era sí o sí del padre. Exactamente, eso se hizo después. Bueno, hoy en día está habilitado hasta que el hijo, si el hijo decide que el apellido que quiere no es el del padre, sino el de la madre, lo puede tener. Hasta Pero eso. ahora se pueden poner los dos también. El mío tiene los dos, yo le puse los Sí. dos. Primero porque era hijo de los dos. Y segundo pensando en si algún día se quería ir a vivir a España o lo que fuere, bueno, ya tiene un paso menos, un paso adelantado, porque ellos sí ponen los dos apellidos, del padre y de la madre, ¿no? El padre primero y el de la madre después. Sí, eso fue un gran avance acá, sobre todo por sacarse esos apellidos. Muchos, yo conozco varios, que se sacaron los apellidos paternos, sobre todo los padres que estuvieron absolutamente ausentes, digamos, ¿no? Encima tenés que llevar el apellido y recordarlo. Bueno, mi hijo, eh, mi hijo es Ventura Sanz de apellido, ¿no? Y en la escuela, él siempre se hizo llamar, y de hecho en las redes sociales, él es Laucha Sanz. Y en la escuela era Lautaro Sanz. Yo nunca le dije nada, él solito. Se quitó el apellido, la primaria ya, les estoy diciendo. Él no decía su apellido.
Su apellido era Sanz cuando me preguntaban. Y te voy a decir, y un día le dije, pero Lautaro, tu apellido es Ventura. No, es Sanz. Decía él, bueno, está bien. ¿Qué te va a poner a discutir? Pero bueno, nada. Tiene los dos. Nunca se lo sacó. No, no hizo el paso legal. Eh, en fin, había muchas cuestiones. Yo les había pedido, recuerdan que para la clase que no tuvimos por el tema del paro, que no sé qué va a pasar la semana que viene, me decían que la semana que viene hay paro de vuelta. ¿Alguien escuchó algo de eso? Yo no escuché nada y generalmente nosotros en el grupo de docentes de ADU, que yo estoy afiliada a la asociación, ahí siempre tenemos de primera mano la info. Pues yo algunas veces les paso la info a ustedes que les puede ser útil también. Pero no, para mí no había ninguna novedad, aparte está todo medio como que estamos viendo qué pasa, porque ahora están en el Senado tratando de ver la cuestión del veto al tema de la ley de discapacidad y tenemos que ver qué pasa con la sanción de la ley de financiamiento universitario, o sea, hemos avanzado un poco. También vi que el gobierno mandó un decreto en donde derogó otros decretos que derogaban leyes anteriores que vuelven a estar vigentes, pero no pude ver cuáles eran. También es cierto que hasta que no haya paritaria libre, que es lo que nosotros queremos, tampoco va a terminar la lucha. Pero por ahora estamos expectantes y no hay ninguna todavía noticia. Sí siguen habiendo reclamos. Vi que había un reclamo de CONICET porque se quedaron con las partidas que ingresan del extranjero para financiar investigaciones. Bueno, se la churrasquearon los Milei. Así que estaban ayer haciendo ayer o antes de ayer hicieron una movida en CONICET en Buenos Aires, pero bueno, todo el tiempo van apareciendo estas irregularidades, ilegalidades, entonces está medio como... De todas maneras, el año sigue y al igual que ustedes, yo tengo un hijo que está estudiando en la universidad y también lo afectan los paros y yo también quiero que termine de una vez y ya esto de interrumpir, interrumpir, interrumpir hace que no avancemos más y es importante que puedan estudiar también. Así que bueno, si llega a haber paro, yo voy a adherir al paro, pero les voy a dejar en el aula todas las actividades para que puedan avanzar. De todas maneras, la semana que viene ya arrancamos con eh, Carl Schmitt, que lo conocen ustedes, de la materia de Gonzalo Caminoa, algo han visto, lo del decisionismo de Carl Schmitt. Vamos a ver ese concepto de amigo-enemigo, porque es un concepto interesante en relación a la decisión del soberano en referencia al derecho, ¿no? El concepto de Carl Schmitt es el concepto de amigo-enemigo, que es bastante parecido al concepto que utiliza el gobierno actual, ¿no? Es como que todo el que no piensa como ellos, ni siquiera son enemigos, porque ni siquiera son un otro. Son como algo distinto, algo inferior, algo maligno, algo detestable, es todavía un poco, va un poco más allá, pero de todas maneras, Algo que tiene que ser eliminado. totalmente. En ese sentido, sí, podría parecerse al concepto decisionista de Carl Schmitt. Lo que pasa es que el decisionismo de Carl Schmitt sirvió para, por eso no lo quiero sacar de la materia, sigue siendo pensamiento contemporáneo y fue legitimante, sirvió en un momento para legitimar el auge de los albores del neoliberalismo, digamos. Hoy está el neoliberalismo en crisis porque está en crisis el capitalismo financiero. Y todo hace prever que va a terminar cambiando el modelo porque no se sostiene más, o sea, no da más este modelo. No hay ningún tipo de... es muy minoritario el sector que está siendo beneficiado y todos los demás sectores están perdiendo. Entonces lo que está llevando es a una fuerte crisis que va a obligar necesariamente a cambiar el modo de regulación. No solamente de la economía internacional, también en lo social, en lo cultural, qué sé yo. El tema de los inmigrantes, ¿no? La cuestión de los inmigrantes.
que vienen de la mano de la aldea global, ¿no? El mundo es una gran aldea global en donde todos podemos ir de un lado para el otro, los capitales se pueden mover libremente. Toda esta cuestión hoy está empezando a ser insostenible y está empezando a encontrar un montón de obstáculos para poder llevarse adelante. Fíjense qué pasa con el tema de las migraciones en Europa, por ejemplo, ¿no? Mi ahijada, por ejemplo, se volvió ayer de Italia. Estaba tramitando su ciudadanía, no alcanzó a terminar de tramitar la ciudadanía italiana, estando ya en Italia y trabajando en Italia, con una autorización especial, pero con visa turista. Se le vencieron los 2 meses de visa turista y le pusieron una estampilla en el orto, palomita, está en Buenos Aires hoy. Con todos los papeles y toda la historia. No, listo, no tenés ciudadanía, se venció tu visa, te volvés a tu país. Sacarás otra visa y volverás 2 meses, pero si no, no. Imagínense una inmigrante legal, era ella, porque en última instancia fue con todos los papeles. A los ilegales ni hablar. Miren lo que está pasando en Estados Unidos también, ¿no? Está empezando, la aldea global ya no es tan global, ¿no? Y empiezan los nacionalismos a hacerse cada vez más fuertes. ¿Se acuerdan que en algún momento, no sé si se acuerdan, porque ustedes no estaban en ese momento en la academia, pero en algún momento, en la década de los 90, se hablaba de la posibilidad de que el Estado-nación desapareciera, ¿no? Y el Estado-nación para nosotros, los modernos, es como el símbolo de la modernidad, ¿no? La política moderna se basa en los Estados nacionales, que son los que garantizan la libre circulación de los capitales y los flujos y te garantizan los medios de comunicación, ¿no? Todo lo que en realidad la economía necesita, pero también lo que la sociedad necesita. Bueno, llegó a plantearse que a partir de la conformación de estas uniones de estados, los estados nacionales dejaban de tener sentido, estas comunidades, ¿no? Bueno, eso tampoco ocurrió. Es más, los estados están cada vez más fuertes, menos el nuestro, que intenta desaparecer, pero no desaparece. En realidad es lo discursivo, porque en los hechos, la intervención del Estado Nacional es tremenda. Es al punto tal la intervención que ni siquiera responde con las leyes de distribución que tiene planteado como Estado, ¿no? O sea, el Estado recibe en sus arcas todos los tributos, sin embargo no hace los repartos que debe hacer. Se queda con la plata. Lo cual es absolutamente ilegal, porque aparte, además de ser un Estado nacional, era un Estado federal, y tenía que respetar la presencia de los gobernadores, que ya no da para más en la situación en las provincias, entonces está empezando a sentirse. Yo creo que la gran diferencia con la década de los 90 es la aceleración de los tiempos. Cuando Macri dijo, debías haber hecho los cambios más aceleradamente, creo que estaba pensando en un estilo de gestión como el de Milei. El problema es que te quedás sin base de sustento de legitimidad. Vamos a ver qué pasa en octubre. Yo quiero creer que en octubre no les va a ir bien. Quiero creer, qué sé yo. Elijo creer. Pero nunca se sabe. ¿Vieron el acto ayer de Milei? ¿Miraron un ratito, no? Yo tanto como para escucharlo, no, digo, si le pusieron un mute y miraron, yo puse el mute y miré a ver qué onda, nada más. Estaba ahí prendido. Un papelón, todo. Todo un papelón. Cuando llegó la barra brava de River, no, no, tremendo todo. Impresentable, menos mal que soy bostera, mira, por esas cosas yo, negra, bostera y peronista. Yo vi que hubo 700 personas nomás. Perdón, dale. Yo vi que hubo. Ay, Ah, perdón, que hable Néstor. primero Néstor, Dayana, pues no vamos a ser nosotras machistas, que primero las damas, que hable primero Néstor. Diga Dale, Néstor. dale, Néstor. Tal cual, lo mismo. Sí, 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 totalmente. Dayana. No, yo iba a decir que hubieron 700 personas nomás.
¿En serio? Nada más que 700. Sí, se notaba que era muy Sí, grande el predio, pero sí, sí. encima lo reventaron al predio. Yo escuchaba las notas anteriores, cuando la gente del barrio decía que ellos habían, con todo el esfuerzo del barrio, habían tratado de armar esa cancha porque era para los pibes, que se le habían reventado todos los camiones que llevaron las cosas de la luz, el escenario, que se hicieron pelota a la cancha, ¿viste? Un horror todo. Pero bueno, yo sigo viendo, por lo menos en mis redes, yo creo que tengo solamente 2 personas libertarias en todo. Tengo 1000 contactos, solo 2 son libertarios. Eh, y siguen igual de convencidos, ellos siguen pensando que está todo bien, que esto es todo armado por el kirchnerismo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Están todos locos. Hay que tratar de sobrevivir. Lo único es que se va a ir toda la bosta. Cuando se vaya toda la bosta, agárrense bien de la soga, porque el sogazo va a ser tremendo. Eh, Cuando uno tiene trabajo medio como que no tiene demasiado problema, porque tenés el sueldo medio garantizado, pero bueno, se vienen los pagos en cuotas, hay un montón de cosas, de formas de arruinarte la vida por más que tengas laburo. Ya las hemos vivido también. Pero bueno, es lo que nos toca. A mí lo que más me preocupa es el retroceso en derechos y es el daño que se está haciendo a la niñez, porque las mujeres nos podemos levantar, podemos seguir luchando y podemos volver a recuperar todos nuestros derechos, pero los niños que han comido mal en estos tiempos y que están siendo criados en una sociedad absolutamente injusta, donde no tienen derecho a ser felices, que es el principal derecho de los niños, el primero primordial, eso no se salva, eso no se recupera más. Y los que han salido del sistema tampoco, ¿no? Quedan por fuera del sistema y cuesta mucho volver a remontar todo esto. Lo que pasa en las escuelas, lo que nosotros vemos en las escuelas es que hay cada vez más niños, cada vez menos niños que van a las escuelas, y eso tiene que ver con que no hay comida en la casa, con que no hay zapatillas para ponerse para ir a la escuela, no hay ayuda del Estado, no hay soporte, porque en otras oportunidades hubo estos ajustes, pero sí hubo política estatal. Por ejemplo, en el menemismo, Fabián Repeto, que es uno de los que más ha estudiado la cuestión de las políticas sociales y la administración pública, él muestra cómo esa creencia de que en la década del 90 hay una retirada del Estado, un Estado mínimo, que deja sin acompañamiento a los sectores vulnerables, no es cierta. Y eso es en parte lo que explica que no haya habido un estallido antes que en el 2001, ¿no? Que haya durado una década esa gestión neoliberal, y tiene que ver con el ingreso de capitales desde afuera para llevar adelante políticas focalizadas de asistencia social. Lo que aparece en la década del 90, a diferencia de las décadas anteriores en materia de políticas sociales, es la política focalizada. Yo dirijo esta política solamente a este sector que es el sector vulnerable. No lo hago parte de toda la población. Esa es un poco la idea. Ejemplo de política focalizada, el bolsón de comida para el que no llega. El primero que va a llevar adelante una política focalizada de asistencia va a ser Raúl Alfonsín, con una política que se llamó Caja Pan. La caja pan era nada más y nada menos que un bolsón de alimento, nada más que venía en caja, no venía en la bolsa. Y también ocurrió en la época de Alfonsín algunos escándalos. Acá en la zona tuvimos uno, me acuerdo, que habían encontrado un montón de cajas pan que estaban guardadas en un depósito, que las tenían como moneda de cambio para comprar votos, por ejemplo. Que vos decías, oh, eso era del peronismo. No, no, también era del radicalismo. Lamento comunicarles que esas prácticas nefastas políticas clientelares fueron prácticas que fueron construyéndose históricamente. Y la práctica clientelar tiene que ver también, es como la contracara de la focalización. Y el problema del clientelismo político es que le quita entidad al sujeto de derechos. En realidad le estás negando sus derechos, lo estás comprando, lo estás sobornando. Cuando en realidad la bolsa de comida tiene que ver con que el Estado está obligado a garantizar al menos la ingesta mínima de alimentos a cada uno de sus habitantes. Cualquier Estado que se precie de ser un Estado moderno y el granero del mundo como la Argentina.
Vamos a cambiar vamos a cambiar de enlace porque se nos va a acabar y no me gusta que se acabe así. Así que ahí salimos. 17:09. Nos tomamos 5 minutos, ¿sí? Vieron que le habían quitado los poderes delegados, querían quitarle los poderes delegados, se armó un bolón en el Congreso, medio que no sé si terminó la sesión o no terminó la sesión, no lo vi. Pero bueno, por lo menos que le hayan dado vuelta, volteado el veto con el tema de las personas con discapacidad, me parece fantástico, porque aparte era absolutamente ridículo. Aparte, no se me ocurre sector más vulnerable que las personas con discapacidad, es una cosa tremenda, porque en general quienes requieren de las pensiones eh, no tienen otra forma, digamos. Es tremendo. Y la cuestión de la discapacidad en los sectores más vulnerables es complicado. Uno no toma conciencia de esto, cuáles son los porcentajes de la población. Y muchas discapacidades tienen que ver con o mala praxis o con desatenciones de salud. Están directamente vinculadas a la pobreza, digamos, vamos a decirlo con las palabras que corresponden. Con eso de que hablamos de situación de pobreza y demás para no estigmatizar, en realidad nos corre del eje. Y el eje es que hay personas que están en situación de pobreza que no tienen para comer todos los días, digamos, ¿no? Y son las que no tienen para ir al médico, que son las que no tienen para tomar el ácido fólico cuando están embarazadas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en general, los sectores más vulnerables en las sociedades son las mujeres pobres, básicamente, ¿no? Y los niños, obviamente, que son más vulnerables todavía que las mujeres. Sobre todo en este tipo de sociedades en donde consideran que los niños no tienen derechos. Esa es nueva, ¿no? Esa también es de esta gestión. Lo que pasa es que tampoco se la conoce, porque no se le da publicidad, porque tienen bastante controlados los medios de comunicación, pero quienes trabajamos en el tema, o tenemos gente, conocemos gente que labura en el tema, el planteo claro que hace el gobierno es que los niños no tienen derechos, los niños tienen oportunidades, no tienen derechos. Sí, pero existe un montón de legislación internacional que dice que nuestro Estado reconoce que, bueno, en realidad lo que hacen es desconocer las legislaciones internacionales, lo cual es gravísimo, porque seguimos retrocediendo. Y no sé cómo vamos a volver de esta. Pero bueno, por lo pronto nosotros tenemos que seguir adelante y como futuros politólogos y politólogas, la lucha la van a tener que llevar adelante ustedes. Y en nuestra ciencia queda mucho por hacer, muchísimo por hacer, y en el mundo de la política queda mucho por hacer. Si miran, basta mirar quienes tienen el poder y se van a dar cuenta que en realidad sigue siendo masculina. La política sigue siendo una cuestión de hombres. Y en general a las mujeres no se nos autoriza, es como nos desautorizan, ya no tanto hoy, pero en algún momento, así como nos desautorizaban a las mujeres a hablar de fútbol, también nos desautorizaban a hablar de política, ¿no? Como que la política era una cuestión de masculina, no es una cuestión de mujeres. Eso es lo que hay que revertir y eso es lo que hay que modificar y ver cómo lo mejoramos. Fíjense que en general, bueno, nosotros nunca tuvimos una gobernadora mujer, por ejemplo. Y no somos la única provincia, pero creo que somos solamente, somos dentro de la minoría de las provincias que nunca tuvieron una mujer gobernadora. Y dentro del Superior Tribunal de Justicia, en el año 2021, por primera vez, después de 50 años, se incorporaron mujeres en el Superior Tribunal. Antes de eso, el Superior siempre había estado constituido por hombres y quedaban solamente 3 provincias en el país sin incorporar mujeres. Obviamente la incorporación no fue paritaria, seguimos siendo minoría, como si en la provincia del Chubut las mujeres fuéramos minoría, ¿no? De hecho, hasta donde yo recuerdo, el último censo, las mujeres somos más que los varones, por poco, pero somos más. Sin embargo, seguimos siendo las menos. Eh,
Ahí, cuando ustedes entran a la página, estaba mirando eso, había entrado a la página. Ahí les comparto, o les debería compartir. Ahí va. Esa es la bibliografía de Carl Schmitt. En realidad, de esa bibliografía, Estado burgués, derecho y reforma política, esa es complementaria. Las que son obligatorias son teología política, que no es todo el texto, fíjense que en el programa está bien delimitado qué es lo que hay que leer, y el concepto de lo político. Y el prefacio son 3 hojitas, pero son las 3 hojitas más interesantes, porque en el prefacio es donde Carl Schmitt plantea que este delirio del liberalismo, del parlamentarismo liberal, que planteaban que el Parlamento iba a ser el espacio del debate, donde iba a surgir la verdad e iba a triunfar el interés general por sobre los intereses sectoriales, que eso era toda una zaraza del liberalismo político y que en realidad las cuestiones políticas no se cocinan en el Parlamento, sino por fuera del Parlamento y con los lobbies, que es una descripción hecha en el año 1930, tan característica de la política liberal actual que uno no lo puede creer. Por eso gusta tanto este prefacio de Carl Schmitt. Y en los otros 2 textos lo que nos va a plantear es, bueno, el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Me imagino que habrán leído estos textos también. La idea es pegarle una relectura y pensarnos. Piensen siempre en el concepto de lo político, que es lo que estamos tratando de identificar. Lo que yo les decía a Diana en la clase anterior era que a partir de mediados del siglo XX, cuando el estado de bienestar en realidad empieza a entrar en crisis, empieza a desarmarse toda esta construcción, cuando a partir, además también termina la Guerra Fría y se caen estos 2 modelos que estaban en disputa permanente, empieza a ponerse en cuestión cuáles son las explicaciones que se dan desde las grandes explicaciones, ¿no? Los metarrelatos, la crisis de los relatos, la explicación del socialismo de cómo funcionaba el mundo y su utopía, cómo debería funcionar, o la explicación del liberalismo y su utopía de cómo debería funcionar autorregulados y demás, se caen. Y a partir de ahí hay que repensar otra vez qué es la política, cómo la entendemos, y empiezan a plantearse otras cosas. Entonces, a partir de ahí se pone en cuestión esto del contractualismo, y aparece, bueno, el neocontractualismo de John Rawls, por ejemplo, que va a plantear en las esferas de la justicia, va a plantear una idea, un nuevo contrato social en donde ya no son los individuos los que firman el contrato, sino son los grupos de interés los que van a firmar el nuevo contrato social, con algunos reconocimientos de desigualdades preexistentes que no se pueden tocar, como por ejemplo quien ha heredado su fortuna, eso debe ser respetado, una serie de cuestiones. Y básicamente la pregunta que nos hacemos desde la filosofía política es ¿qué es la política o qué es lo político? Y en el contexto del neoliberalismo, la idea de lo político medio como que desaparece. Yo lo que hice en este año, en años anteriores, hemos visto 5 conceptos de político distintos. Que era lo político para Carl Schmitt, que era lo político para Rancière, que era lo político para Arendt, que era lo político para Laclau, que era lo político para Lefort. Yo sé que a Lefort lo ven con Gonzalo, o sea que me pareció repetitivo volver a verlo aquí. Lo podemos mencionar, no hay problema, me encanta Lefort. Lefort es, ¿recuerdan el que habla del vacío de poder? Cuando se cae la monarquía, si había algo que había resuelto el sistema monárquico era la cuestión de la sucesión, ¿no? ¿Y dónde estaba la autoridad? La autoridad siempre estaba legitimada porque en las monarquías la autoridad en realidad era hereditaria. Entonces, la plebe, en realidad la descendencia de ese monarca era quien
era indiscutible autoridad. Al desaparecer el régimen monárquico e instaurar estos sistemas democráticos, lo que aparece es un vacío. La política es un lugar vacío que debe ser llenado y construido. Esta es un poco la idea de Lefort. Lo que me parece interesante de Lefort es una crítica que le hace a Carlos Marx con el tema de la cuestión judía, donde dice Lefort que lo que no toma en cuenta y en consideración Marx al analizar el tema de los derechos del hombre y del ciudadano es que el propio Estado se había puesto un límite, que es el límite al poder político, que tiene que ver con el poder del pueblo, con la soberanía. Entonces él ve en esa posibilidad de reconocimiento del límite del Estado la salida para los sistemas democráticos. Entonces, una autocracia como el socialismo real hace aguas cuando el pueblo se moviliza reclamándole libertad del Estado, cuando el Estado está obligado a garantizar libertad a su población. Entonces, a partir de ahí aparece un espacio donde los derechos empiezan a ser los grandes límites a los estados-nación. Igual me pareció, en su momento, era muy interesante porque lo analizábamos en el contexto de la hegemonía neoliberal, que es el gran negador de los derechos. ¿Sí? Por un lado te plantea la existencia de los derechos de los consumidores y por el otro lado te niega el derecho al trabajo. ¿No? Bueno, ya no te lo garantiza. La sociedad sin empleo, sin desempleo deja de ser la gran utopía. ¿No? La sociedad de pleno empleo, que fue la utopía del mundo moderno, hoy en día se cae. O sea, nadie espera que en una sociedad no haya desocupados. En todas las sociedades hay desocupados. En mayor o menor medida, pero hay desocupados. De hecho, en algún momento se planteó el fin del trabajo. Rifkin creo que fue el que a fines de los 90 publicó un libro que se llama El fin del trabajo, donde él planteaba que con la nueva reconfiguración del sistema capitalista sobraba mano de obra. Todavía ni siquiera se había vislumbrado el capitalismo financiero, como para poder decir, no, en realidad la riqueza va a salir de otro lado, no va a salir del trabajo, pero sí se había pensado en otra forma de regulación del trabajo que va a ser el posfordismo. Y el posfordismo es extremadamente intensivo, si se quiere. Y aparte lo que no te garantiza el posfordismo es la permanencia dentro del empleo. Hoy damos por supuesto que nadie va a estar, como estuvimos nosotros, 30 años en el mismo trabajo. ¿No? Hoy las personas jóvenes saben que van a ir cambiando de trabajo, que ningún trabajo va a durar tanto. ¿No? Y aparte lo ven bien a eso. ¿Se imaginan trabajando 30 años haciendo lo mismo? No, generalmente no. En realidad la idea es que uno va buscando trabajo. Este era el modelo anterior, ¿no? Uno iba el intermedio. El posfordismo habilita esto. Como los capitales se van moviendo en el territorio, los trabajadores también van detrás del capital a donde son necesarios. Esta era un poco la idea. Lo que nadie se imaginó es que en realidad el sistema capitalista se reinventa y lo que hace es mandar los capitales allí donde no existen legislaciones que sean restrictivas de su ambición de ganancia. Donde, por ejemplo, no tengan ningún problema en hacer trabajar a la gente 20 horas sin descanso, sean niños o lo que fuere, les da lo mismo, sin ningún tipo de garantías ni de derechos. Ahí es donde es más barata la mano de obra. Todo este discurso lo tenemos reincorporado nosotros. O sea, a nosotros nos pregunta alguien, ¿y por qué no hay trabajo en la Argentina? Porque el trabajador es muy caro, te dicen, ¿no? Te decían, hoy sabemos que no hay trabajo en la Argentina porque están cerrando las fábricas y están cerrando los puestos de trabajo, porque en realidad la política económica lo que está haciendo es desalentando la producción nacional, con una competencia desregulada que viene del exterior, que es una competencia desleal, si se quiere, porque sus productos son fabricados en contextos completamente distintos al nuestro. ¿No? Pero bueno, estos ven... ¿Quién fue la...? Cristina Fernández de Kirchner creo que puso.
en su, en un posteo los datos de la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en la industria automotriz, las que se perdieron en las textiles y en el resto en las metalúrgicas. Una cosa, es tremendo, digamos. Sin embargo, nosotros damos por supuesto que es normal que alguien esté desocupado. Esto no era así antes. Bueno, hoy es normal. Por si llega a pasar algo, si llega a haber paro el próximo jueves, esperemos que no, pero si llegase a haber paro el próximo jueves, ustedes tienen desarrollado el concepto. ¿Quién es Carl Schmitt? Acá está la clase. Acá ven más que yo, porque ven lo que yo veo más que ustedes, porque hay cosas que yo las he sacado, por ahí las pongo, por ahí las reedito. La esencia de lo político en la decisión, la relación amigo-enemigo. Eso es lo que dice Carl Smith, ¿no? Que lo que define a la política es la decisión, este vínculo de amigo-enemigo. Quien decide soberano es quien va a terminar decidiendo quién es el enemigo público, ¿no? Y enemigo es aquel que yo estoy dispuesto a eliminar. Está un poco la idea. Lo interesante que plantea Carl Schmitt es que, como él se pelea, en realidad uno de los debates es si es antidemocrático o es antiliberal. Hay quienes dicen que es antidemocrático y no que es antidemocrático, además de antiliberal, y otros que dicen no, no es antidemocrático, es antiliberal, él está en contra del liberalismo. Esto está fuera de discusión. Él pelea con Kelsen, y Kelsen lo que hace es legitimar el Estado liberal, el Estado de Derecho, ¿no? Básicamente. La primera constitución, ¿se acuerdan? Eso lo vieron seguramente en Derecho Constitucional, deberían haberlo visto cuando arrancan con la lectura de la Constitución. Lo que plantea Carl Schmitt es que cuando existe un vacío legal, cuando hay un vacío jurídico, cuando la norma no logra organizar lo social, entonces interviene el soberano y decide hasta dónde la norma puede aplicarse o qué es lo que se debe hacer cuando no existe una norma que aplicar, ¿no? Básicamente esto es. Por eso, cuando hay un estado de excepción en donde no existe una normativa que nos regule la sociedad, aparece ahí la figura de la autoridad del soberano que va a decir, bueno, aquí estos son nuestros enemigos y son los que están fuera y deben ser excluidos. Estos son ellos y estos somos nosotros. Y solamente el soberano puede decir cuando la situación de excepción ha finalizado y vuelve a imperar el derecho. Por lo tanto, por encima del derecho siempre estará la política. Por eso es interesante y es un argumento que nos sirve a los politólogos, sobre todo cuando estamos frente a los abogados. En última instancia, lo que deja en evidencia Carl Schmitt es que las normativas son construcciones que terminan siendo determinadas por los soberanos. Los soberanos van a decir qué es legal y qué no lo es. Y esto es un poco lo que quiso hacer el desquiciado que nos gobierna, ¿no? Cuando quiso borrar de un plumazo gran parte del sistema normativo de nuestro sistema político, ¿no? Lo voló de un programa, es más, con los hechos, ahora medio que reculó en chancleta. Ese fue el comentario que pusieron en el WhatsApp, los compañeros que publicaron los decretos, reculando en chancleta. Pero también es cierto que en algún momento, fíjense cómo se paró en contra del Congreso. Yo pensé que lo iba a cerrar. Les juro que yo pensé que iba a ser como en Perú, iba a terminar bajando la persiana del Congreso y a otra cosa mariposa. Yo creo que han evaluado que eso iba a generar una guerra civil, porque hay grupos que no se iban a quedar de manos cruzadas viendo cómo cerraban el Congreso. Hay otros que sí, pero hubiera sido inédita la situación, aunque no es imposible. O sea, cuando uno estudia ciencia política, sabe que todo es posible. O sea, había una frasecita hecha así, de remerita, que decía, la política es el arte de lo posible. Bueno, es cierto, es todo posible en la política. Y de hecho, si el soberano hubiera tenido autoridad, lo podría haber hecho tranquilamente, hubiera tenido la legitimidad para hacerlo.
Y lo que pasa es que la más importante de esas instituciones, ¿cuál es? No, si pensá en la división de poderes, pues el ejército depende de él si él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso se pone la camperita. Me gusta ridiculizarlo, porque la verdad que me da mucha bronca. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, Néstor. El Poder Judicial. Si el Poder Judicial mira para otro lado y convalida, estás en el horno. Este es el tema. Y apoyo internacional lo consigue. Eso es como la biblioteca. La mitad está a favor y la mitad está en contra. El tema es qué pasa con el resto de... a mí no me hubiera extrañado en otro contexto. Yo creo que el moco se lo mandaron cuando lo intentó traicionar a Macri, porque en realidad la fuerza que él tenía era Macri. Seamos sinceros, su porcentaje de votantes no existe, son muy pocos, no es tanto. Lo votó mucha gente que no lo va a volver a votar. Su base sigue siendo siempre la misma, digamos, ¿no? Que está centrada, según dicen los expertos, a mí el tema de la opinión pública no es una de mis áreas, pero yo sé que hay estudios y según todas las consultoras coinciden en que el votante de Milei es el joven pobre. Ese es el grueso de los votantes de Milei. Los jóvenes pobres. No, ni siquiera de clases medias, los pobres. Que son los que ni siquiera imaginan con ir a la universidad, por ejemplo. Por lo tanto, la universidad, el CONICET y todo lo demás, no le hace ni nada. Yo me acuerdo cuando estábamos en elecciones acá, cuando ganó Milei, que José María nos mandaba mensajes por WhatsApp al grupo y estaba horrorizado porque estaba de fiscal general en una escuela de, no sé si era del INTA o de La Maya, y estaba ganando Milei, pero ganaba en los sectores populares se suponía que tenía que ganar el peronismo. Lo que pasa es que bueno, el peronismo hacía rato que había dejado de ser peronismo, y los jóvenes hacía rato que habían dejado de ser peronistas también. Pero básicamente coincide con esa lectura que hacen los consultores, ¿no? Los votan los jóvenes pobres. Esa es su base de sustentación. Y obviamente sus aliados políticos son el PRO y parte de la UCR y parte también del PJ. No muchos, pero hay unos cuantos que se dieron, que en realidad van para donde va el viento, ¿no? Que son los veletas. Y dentro del radicalismo hay una parte que es sobre todo la más antikirchnerista, que por supuesto lo vota. Por eso el eslogan es kirchnerismo nunca más. Sigue siendo su enemigo. O sea, ahí no queda otra, digo. Evidentemente, bueno, ahora después de este veto, vamos a ver qué pasa después de esto. Yo creo que no. No va a pasar a mayores, va a tener que hacer. Sí, dijo eso, dijo que iba a ir a la Corte Suprema. Lo que pasa es que la Corte Suprema ahí, yo creo que no tiene nada, no puede decir nada, porque fue hecho perfectamente. Digo. Aparte, mientras que, por más que lo judicialice, no es que vuelve a estar vigente el veto. O sea, te bajaron el veto, ya está. La ley está vigente, si lo judicializás y bueno, a largo plazo, si la Corte te da la razón, te la dará a largo plazo, no te la va a dar ahora. Yo creo que no lo va a hacer la Corte, porque ahí sí es meterse. ¿Se acuerdan? ¿Hicieron derecho administrativo o no? Son del grupo que quedó colgado de derecho administrativo. No, No, yo todavía no. no. Les falta, pues es el año que viene, creo, ¿no? Oportunidad, oportunidad y conveniencia. Cuando alguna decisión es una decisión eminentemente política, el Poder Judicial se corre de lugar y no toma las decisiones. ¿No? Si la decisión es política, el Poder Judicial no puede intervenir. Y eso tiene que ver con la posibilidad de adoptar la decisión y que la decisión no contraríe marcos normativos. Y en este caso no contrarió nada.
en realidad se siguieron todos los procedimientos como correspondían y no se está afectando a ningún sector en particular. Lo único que se está afectando es el discurso presidencial, digamos, porque ni siquiera el financiamiento, sacando del lugar todo lo que están robando, ¿no? Toda esa plata que no está yendo al Estado, que debe ser... La inversión en discapacidad debe ser el 1% de lo que se afanaron hasta ahora, y todavía no tienen 2 años de gestión. O sea que tampoco le mueve la aguja al gasto público, que este es el gran argumento, ¿no? Él no habilita nada porque el gasto público no puede crecer. Eso es lo que él dice. Así que no. Yo creo que hay que seguir viéndolo. En algún momento, obviamente, si... Es que este es el tema. Hasta ahora nunca había ocurrido esto, ¿no? O sea, cuando algo se vetaba, no había insistencia y llegar a tensar tanto la soga. No tuvimos estos escenarios nosotros. No teníamos estos conflictos políticos. Y esto tiene que ver con que no hay una hegemonía construida. Para mí sigue siendo la mejor explicación la que nos van a dar MUF y la CLO, ¿no? Esto de la disputa de los sentidos, la construcción colectiva de sentidos y de hegemonía, de discurso hegemónico para poder llevar adelante una gestión agónica, si se quiere, y no antagónica, ¿no? Él lo plantea todo en términos de amigo-enemigo. La otra idea es la de la negociación. Se supone que uno negocia. Esto siempre fue así. Todos negociaron. Hasta Menem tuvo que negociar. La mayoría de la legislación restrictiva de los derechos de los trabajadores de la década de los 90 fue sacada con el consenso de los legisladores que pertenecían a el movimiento de los trabajadores, por ejemplo. Que ese es otro de los mitos, ¿no? Se supone que Menem sacó toda la flexibilización laboral, como llamó él a su paquete de modificación de los derechos laborales, restrictivo de los derechos de los trabajadores. Se supone que lo sacó por decretos de necesidad y urgencia, y eso no es verdad. Todas las restricciones de los derechos de los trabajadores de la década de los 90 fueron sacados por ley. Hay un texto de Sebastián Echemendi, que es un politólogo nuestro, también graduado en UBA. Sebastián trabaja en el Ministerio de Trabajo de la Nación, o trabajaba, porque ahora creo que ya no hay más Ministerio de Trabajo, creo que hay una secretaría, ¿no?, de trabajo. Pero bueno, trabajaba en ese ámbito y él hacía investigación. Y él demuestra con números, así como Fabián Repeto demuestra que hubo tanta inversión en políticas sociales como en las décadas anteriores, que nunca varió, lo que cambió fue la modalidad, que lo que hizo fue beneficiar el clientelismo. Sebastián muestra como la legislación, que era absolutamente en contra de los intereses de los trabajadores, fue consensuada con los referentes sindicales y llevada adelante por los legisladores que tenían en el Congreso de la Nación. El problema de este hombre es que no tiene posibilidad de hacer consensos. No negocia. No piensa la política como una construcción colectiva y de ninguna manera piensa en las minorías, ¿no? Entonces, nos quita de los conceptos de política que nosotros conocemos, ¿no? Los conceptos institucionales, no respeta la voluntad del Congreso. En el Congreso para que haya república tiene que haber una división de poderes, y esa división de poderes en realidad debe garantizar que haya límites. Bueno, los frenos y los contrapesos están totalmente desdibujados en esta gestión, ¿no? La verdad que asusta. Y con el Poder Judicial viciado es bastante difícil. Igual yo no creo que se hubiera metido el Poder Judicial ahí. Ya es como demasiado. Aunque no sé, qué sé yo. ¿Vieron que hoy estaba mirando el tema de los audios? Parece que desaparecieron los audios del teléfono. Aprendí algo nuevo. Si van a delinquir, no solamente borren los audios, también ocupen el lugar, pongan audios nuevos. Es la forma de que no puedan recuperar nada, ¿no? Porque encima te enseñan, ¿viste?, cómo ser delincuente. Igual de todas maneras hoy explicaba, eso era un indicio. O sea,
tiró tanta data que todo eso deja huella. Eso queda una huella en los registros, no es que desaparece. El único lugar donde desaparecen las cosas porque estaban adentro de un expediente es en la justicia del Chubut. Ustedes recuerdan que cuando quemaron en la Casa de Gobierno, que además quemaron la fiscalía, el problema que hubo es que se incendiaron muchísimos expedientes de causas de corrupción. Entonces, parece que no se pudo volver a armar más el expediente. Se perdieron las pruebas. Ahora, eran pruebas contables, no se pueden perder las pruebas contables. Es imposible que se pierdan todas las pruebas contables. Bueno, se perdieron las pruebas contables, se cayeron todas las causas de corrupción, de dasnevismo. Pareció maravilloso. Debo decir, ¡opa! Pero qué casualidad. Ahora, a nadie se le ocurrió, ¿no? Que todo esto era algo armado, orquestado, que justo fueron a la fiscalía. Yo no sabía dónde estaba la fiscalía. O sea, estaban muy interiorizados los muchachos, digamos. Hay testigos de cuando sacaron expedientes el día anterior de Casa de Gobierno, por ejemplo, todo este tipo de cosas que nosotros sabemos que acá, que somos 4 gatos locos, eh, y el Poder Judicial es absolutamente cómplice de todas estas situaciones irregulares, ¿no? Estamos en el horno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Igual vamos a tirar una buena, todo puede cambiar, aparte esto no puede durar para siempre, esta es la otra, ¿no? O sea, cuando se pongan así que estén medio desesperados, piensen, esto no puede durar para siempre, esto va a cambiar, lo tenemos que cambiar entre todos, pero bueno, hay que cambiarlo, hay que moverse, hay que ir a votar, porque ahora el estilo es no ir. ¿Se imaginan si llegan a sacar la obligatoriedad del voto? Olvídate, yo no sé dónde vamos a ir a parar. Esperemos que no. Igual, ¿saben de cuánto es la multa por no ir a votar? Mi hijo tiene 6 multas por no ir a votar, porque él está en Córdoba, nunca quiso ir a hacer la cola a la comisaría. De hecho, cuando fue a hacer la cola, como era muy tarde, claro, los pibes se levantan tarde, salió una policía y les dijo, son las 18 horas, no se hacen más certificados, mandó a todos los pibes a su casa, se quedaron todos infractores. Nadie y no habilitaron otro método para poder justificar tu no asistencia por estar a más de 550 kilómetros de distancia. Tiene 6 multas, mi hijo. ¿Saben cuánta plata debe? No, 500, 500. 500, 500, 3.000 pesos son. Actualizaron, eran 50, sí. Ahora son 500. Sí, sí, sí. Sí, el otro día entré, a ver qué onda, una vergüenza, a ver, hijo mío, no podés, no podés, andá a pagar eso, aparte. Qué bárbaro. 500 pesos. Por eso la gente ni va a votar, olvídate, ya está. Pero bueno, no es así. No debería ser así, deberíamos modificarlo. No sé cómo, pero hay que modificarlo. Hay que volver a reivindicar la política. Mostrar que otra forma de política es posible. Hay una frase de Olina que es maravillosa. Si usted piensa que todos los políticos son iguales, el problema lo tiene usted, no lo tienen los políticos. Y me parece bárbaro eso, digamos. Hay que tratar de construir modelos alternativos, o sea, y en eso tenemos que participar todos. Bueno, ya lo vamos a ver con Arendt. ¿Qué pasa cuando nos quedamos en soledad? Cuando exacerbamos el individualismo y pretendemos salvarnos solos. Hay cosas que no se puede. Es imposible llevar adelante solos como son estos cambios, ¿sí? Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? Ya introduje Carl Schmitt, así que no queda otra que leer a Carl Schmitt para la próxima clase. Igual es interesante Carl Schmitt para discutirlo. Comentarios. Me interesa saber cuáles eran, ¿se acuerdan la primera consigna que tenían que buscar situaciones de situaciones de desigualdad de las mujeres, pero más sutiles, no las groseras, digamos? Eso les había pedido. ¿Qué encontraron? Bien, la paridad, perfecto.
pero en lo cotidiano, situaciones de discriminación. Yo no sé si de discriminación, pero sí, bueno, las tareas domésticas, esto de la carga, hay una carga mental sobre la mujer, digamos, que es la que, por ejemplo, tiene que, si el hijo está enfermo, llama al doctor, es la encargada de llamar al doctor, es la encargada de agendar los turnos, eh, y, y no piensa, quizás es algo femenino igual, como madre, no, vos no pensás si vas a sacar un turno, no pensás en los horarios del padre, pensás en tus horarios, entonces te lo haces, a veces es propio de uno, ¿no? Esta carga que uno tiene es solo, o sea, se lo hace uno solo, no. Y al revés, situaciones donde hayan visto que la división sexual del trabajo ha sido cuestionada. Esa es más linda para ver, esa es más optimista. Porque eso que vos me decís, Ruth, es más de lo mismo. Seguimos reservando Sí. las tareas de cuidado para las mujeres. Hace poco se determinó que las tareas de cuidado deben ser responsabilidad de ambos, de las parejas. Por ahora somos parejas de a dos, no importa qué lo integre. Pero Profe, básicamente, sí. acá en Madrid, mi novio trabaja en Infa y esta semana entraron mujeres operarias. Y fue Ah, como todo un evento y hoy les dieron una charla de convivencia. mirá qué bien, Mm, qué bueno. Buenísimo pero eso. Infa ya tiene como cuando 30 años y recién ahora están entrando mujeres operarias. Bueno, vos sabés que yo la vez pasada conocí a una flaca que es marinera, ¿viste? Y que yo dije, qué bueno, una marinera. Resulta que a la marinera, para cuidarla, la dejan en la cocina. No hace las tareas de marinero que hacen los marineros. A ella la mandan a la cocina. ¿Viste cuando decís, vos vas? Sí, me dice ella. Voy y hago la comida. ¿Viste cuando decía, ay, por Dios? Lo retroalimenta. Porque por un lado estaba recontenta yo porque por fin habían dejado, porque antes supuestamente las mujeres no nos podíamos subir a los barcos porque dábamos mala suerte, ¿se acuerdan de eso? Tremendo, traía mala suerte que una mujer suba un barco, ponele, ¿viste? No podés creer. Pero bueno, pasó eso, pero sí hay avances, hay muchas cuestiones. Yo lo que encontré, que era sobre masculinidades, antes lo que tienen ustedes en la página de la unidad 1 es que había que leer el texto de Fraser y había un texto de masculinidades, que nos venía bárbaro. Bueno, no es que no los van a leer, los van a leer pero en la unidad 2, por eso no les dije nada. Vamos a seguir ahora ya, porque como trabajamos, como ustedes hacen trampa y en general la mayoría cursa primero la materia de cuarto, que es sistemas políticos, y después cursa teoría política contemporánea, que es de tercero, ya muchas cuestiones de la cuestión de género ya las vimos. Entonces, para no aburrirlo, esto hubiera estado bueno que lo viéramos si todavía no habían visto nada. Pero como ya tienen ustedes información y ya empezaron los procesos de construcción, no tiene sentido insistir en eso. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a recuperar en la unidad 2 cuando analicemos la política en el contexto democrático y en la actualidad, ahí vamos a trabajar, vamos a revisar el texto de Nancy Fraser, que hoy en día está con han hecho un llamado, una especie de testimonio con otras dos intelectuales feministas, es un llamado al 90% de las mujeres, desde el feminismo, un feminismo para el 90% se llama, ¿no? Y tiene que ver con esto, con reconocer que muchas de las disputas de los feminismos terminaron quedándose en la chiquita en lugar de ocuparse de la diaria de las mujeres que seguimos viviendo esto que decía Ruth, ¿no? Que en última instancia uno termina volviendo a ponerse encima. Luchamos tanto por la libertad de trabajar fuera de casa y hoy trabajamos fuera de casa y trabajamos dentro de casa. Tenemos la doble jornada laboral y una de esas jornadas no es paga, por ejemplo. Entonces, el gran
la gran mayoría de las mujeres sigue estando en situaciones de subordinación. Entonces es hora de ponerse las pilas y pensar en un feminismo para todas las mujeres y que atienda los intereses de todas las mujeres. Esa es una de las debilidades que tiene la academia. La academia piensa muy mirándose el ombligo, en lugar de mirar al resto de las compañeras de género. Esto es una crítica que hago yo a las feministas de academia, que suelen ser muy elitistas. Y eso no está bueno, digamos. Aparte tiene que ver con quienes llegan a la academia, ¿no? Que en general no son precisamente las mujeres pobres más vulneradas por el sistema patriarcal. Pero bueno, por eso no vamos a ver el texto de Fraser ahora, sí lo vamos a ver después porque Fraser es una de las que más marca. La otra es Butler, pero Butler ya es un poco más compleja. No sé si la vamos a poner a Judith. Judith es la que es una española, que es la que va a terminar mostrando como en realidad, va poniendo en evidencia que el pensar el género como binario tampoco está bueno, digamos. O sea, que uno no viene, uno no nace nena o nene. En realidad son construcciones y que no son solamente binarias. Y abre todo el espectro a las diversidades, que es el gran tema contemporáneo. Si las mujeres seguimos sometidas, imagínense ustedes las personas que están dentro de los grupos de diversidad de géneros. Peor todavía, ¿no? Y yo esto lo he visto incluso en personas muy jóvenes, porque uno lo puede entender en gente que se socializó en un mundo diferente. El mundo del siglo XX era un mundo distinto al mundo de hoy, con valores distintos y con éticas diferentes. Pero sin embargo, hay jovencitos que siguen teniendo esas miradas conservadoras, homofóbicas o transfóbicas, y parece medio como inexplicable. Bueno, hay algunas autoras contemporáneas que tratan de explicar qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos llegar a trabajarlo para que no sea así. Bueno, vamos a dejar por acá. Para la próxima, por favor, lean los textos de Karen Smith. Son cortos los textos, no son difíciles, no van a tener mayores dificultades. Y después ya de Karen Smith vamos a pasar a Arendt. ¿Sí? Y lo que vamos a intentar hacer es un debate entre Smith y Arendt. La idea es que se centren en nuestras categorías propias de ciencia política. Una es en el concepto de lo político y el otro es la cuestión del Estado, ¿no? ¿Dónde está el Estado en Carl Schmitt? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué construcción de Estado piensa Carl Schmitt? Eso tienen básicamente que seguir en los textos. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Sí, Bueno, sí, profe. bueno, que tengan una buena semana. Esperemos que no haya paro y que nos podamos ver el próximo jueves. Dale, Bueno, profe. Nos vemos. listo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao.